Muy bien, pues vamos a comenzar, si os parece. La presento en 30 segundos. Bueno, Nelly Zaitegui de Miguel no necesita presentación ante educadores, porque yo creo que todos los que han trabajado en los últimos muchos años, más de 40 años, la hemos encontrado allí donde hacía falta para echarle una mano. Y la verdad es que en este momento es una persona que también tiene una posición en la que puede hacer, aunque es fácil, es fácil indicar sugerencias e innovaciones y lo difícil es aplicarlas y adoptarlas como quienes corresponden. Pero siempre un placer, un aprendizaje escuchar. Le vamos a dar la palabra y ella también, como nos acaba de comentar, quiere un debate donde nos interpelemos, donde se le interpele a Nelly. Os ruego que quitéis los micrófonos todos, lo haremos incluido y tiene la palabra Nelly. Si alguien quiere hablar, basta que levante la mano o también podéis utilizar el chat adicional. Gracias, Nelly, por estar con nosotros en este rato. Vale, sí, gracias. No, sí estoy encantada, Miquel, o sea que no hay ningún problema. Vamos a ver, dos cosas primero. Sí que es verdad que hay ruidos y es difícil. ¿Por qué no apagáis los micrófonos? Porque hay ruidos, ¿eh? O se está acoplando algo pasa, porque hay ruido. Nelly, bueno, si quieres, Nelly, si tú vas a reencender el micrófono, quitamos los micrófonos a todos. A ver, un momento, yo creo que ahora están silenciados todos. Nelly, abre tu micrófono ahora. Abre el micrófono porque os hemos apagado a todos y te escuchamos solo a ti. No te oímos todavía. A ver, abrimos el micrófono. Nelly, no te escuchamos todavía. Nelly, el micrófono del móvil hay que activarlo. No debe haberlo hecho. Vale, ya está. Ahí está, perfecto. Venga, ya está. Esto de mover, es que estamos con tres aparatos aquí, el móvil, lo otro. Bueno, bien, ocasión de reflexionar sobre tantísimas cosas y también tenemos dudas y más en un momento como este, en que de todo se nos ha movido, pues es un momento importante para hacernos muchas preguntas. Yo creo que Tierno Galván decía que la sabiduría estaba en las preguntas, ¿no? Y yo creo que la gente mayor que es muy sabia, pues tiene muchas preguntas y siempre son preguntas de mucho calado y muy interesantes. Así que yo espero disfrutar mucho este rato con todas vosotras y vosotros. Entonces, si os parece, vamos con el tema. Mirad, la primera cosa que yo me preguntaba cuando Miquel me dice que íbamos a estar gente, pues estos, los, ¿cómo os llamáis? Sasoiko Tarrá, que está, bueno, yo soy una Sasoiko Tarrá a tope. Entonces, me parece que tenemos que situarnos, porque nosotros venimos del siglo XX, queramos que no, y queremos además, o sea que tampoco se trata de decir que somos jóvenes. Yo llevo muy bien lo de los años y siempre lo digo, además en todos los sitios, no me da ningún corte. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que plantear es ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y nosotros venimos del siglo XX. Entonces me gustaría hacer un poco, pasar rápidamente. Fijaros bien, el siglo XX fue un siglo muy interesante y en el tema de la educación en nuestro país encima, o sea, y en el Estado, pues todavía tiene más intríngulis la cosa, ¿no? La primera es porque tuvimos una república que en educación tuvo una importancia tremenda. El presidente de la República decía, el primer discurso que dio, habló del primer ciudadano de la República, el maestro, decía, no, la maestra, como primer ciudadano de la República. Y en aquel momento se hicieron cambios tremendos en educación, como no se habían hecho nunca. Fue a raíz de todo lo que había influido en la institución libre de enseñanza, recordáis que Inés de los Ríos, compañía, y entonces ahí lo que se hizo fue, en primer lugar, se empezó con la enseñanza mixta, lo que sería la coeducación, chicos y chicas juntas. Se dio mucha importancia al tema de la actividad, que no fuera cosas de memoria, sino que se experimentara, que se tocara, que se viviera. Fijaros bien, por ejemplo, fue muy curioso porque el profesorado salía en los veranos, se hacían viajes por Europa para aprender qué se estaba haciendo en educación. Bueno, fue un momento precioso de innovación educativa, de la educación centrada en las personas, en educar para la ciudadanía, que de ahí es cuando empezó ya el tema de hacer ciudadanos, no súbditos, que ellos lo tenían muy claro.
Pero aquello, como sabéis, se acaba y comienza la dictadura. Entonces, en la dictadura, pues ocurre, primero se depura a todos los maestros y maestras de la República, fuera, todos fuera, se depuraron, que luego más tarde se les rehabilitó, pero bueno, ya cuando estaban todos jubilados prácticamente. Entonces, en aquel momento, pues llega educación por los alféreces que sabían leer y escribir poco menos. O sea, que fue una época terrible. ¿Qué ocurrió en el franquismo? Primero, que la idea de la importancia del maestro era más reproductor de la ideología del régimen que de otra cosa. Se dio el fenómeno curioso de, bueno, pues la Iglesia tuvo una importancia tremenda y de ahí nació el nacionalcatolicismo. Yo creo que esto os suena a todos muchísimo porque lo hemos vivido. La educación en ese momento es tremendamente enciclopedista, hay que saber, yo todavía me acuerdo de cosas de memoria de mi geografía de primero de bachillerato y de aquellas cosas que aprendíamos de memoria, que no sabíamos, yo no sabía dónde estaban, no había ido a Burgos en mi vida, pero me sabía de memoria todas las comarcas, la Bureba, es que me acuerdo perfectamente, aquellas cosas de memoria, ¿no? Era una educación enciclopedista con un componente ideológico muy fuerte, acordaros la España grande y libre, recordaros los signos aquellos de montañas nevadas, el cara al sol. Yo que fui a la escuela nacional, que era lo que podía ser la pública, pues viví todo eso. Y luego, pues otro elemento que fue muy importante fue cómo se recondujo, hubo una nueva relectura de la historia del imperio, de los reyes católicos, del Cid, de los grandes héroes, que intentaba, pues eso, hacernos sentir, como decía en una frase de un libro, España, Dios quiere a España porque le ha puesto en un sitio que no hace ni mucho frío ni mucho calor, donde, bueno, todo eran ventajas y aquí nosotros éramos la bendición de Dios, de un libro de la época, que os lo puedo citar si queréis. Bueno, dicho esto, pasamos el franquismo y llega la democracia. Entonces, con la democracia, bueno, ya antes, en el 70, ya hubo un intento, la ley de Villar-Palasí, que fue ya una idea porque estábamos antes con la ley Moyano, que venía del siglo anterior, se había recuperado. Entonces ahí ya hubo un momento de querer, se empezó a hablar de la evaluación continua, bueno, hubo un momento de querer cambiar cosas, pero realmente los cambios importantes aparecen con la LOCSE. En los 90, recordáis, la Ley General del Sistema Educativo, cómo fue, ya se empezó a hablar de capacidades, se empezó a hablar de otras cosas y apareció también el concepto de ciudadanía, pero más que de ciudadanía, de ética. Se sustituyó, de hecho, la religión era optativa, no era obligatoria en las escuelas y había que pedirla, recordáis, para poder tener religión o ética. Pero bueno, la ética era algo transversal ya a la propia LOCSE. Entonces, yo ahí no quiero que se me olvide nada. Pasamos los 90 y llegamos al año 2000. Y aquí es donde aparece un cambio importantísimo en educación. Entonces aparece, ya empieza el tema de Europa, y aparece, en el 2002 aparece el término competencias, que en Europa ya se empieza a hablar de competencias, pero en aquel momento aquí gobernaba el PP y no se quiso ni oír hablar de eso y se tapó absolutamente. Sin embargo, ese fue un cambio en educación fundamental. Y me gustaría explicar esto bien porque es importante que entendamos este cambio porque tiene mucho que ver con lo que va a venir ahora. Mirad, el cambio que cuando en el 2002 se empieza a hablar en Europa de competencias y nosotros aquí en el departamento, porque además lo llevé yo precisamente, creamos un programa que era competencias para la vida, que venía desde ahí, puesto que desde Madrid no se podía porque no se aceptaba. Pues nosotros creamos un programa de innovación que se llamaba Competencias para la Vida, habilidades para la vida, lo llamamos en un primer momento, pero que venía en esta línea. Enseñar a vivir y que hacía falta que nuestros chicos y chicas supieran para aprender a vivir, ¿no? Bien, entonces, quiero que lo explico, esto es muy, muy facilito, pero lo voy a explicar porque así todos, cuando yo hablo de competencias, sabemos de qué hablo. A ver, ¿qué es para vosotros, para vosotras, una persona competente? Me imagino que estáis pensando, la idea de una persona competente que yo conozco en el trabajo, en la casa, en la vida, socialmente, es aquella persona que sabe responder a cualquier problema que se le presenta y sabe resolverlo bien. Es decir, una persona, un tendero competente es el que sabe comprar bien, vender bien, ajusta sus ganancias, atiende bien a la clientela y uno va allí y tiene mucha clientela. Porque es un tío competente. Un mecánico competente es el que te arregla. A ver, pensar en competencias, ¿no? ¿Qué es un político competente o qué es un maestro competente? Entonces, hablaríamos de
¿qué es ser competente? Y la competencia supone fundamentalmente un conocimiento práctico, es decir, saber hacer. Mira, a mí esto no me cuenta cómo se haga un traje. Hágamelo bien. ¿Me estáis viendo bien? Sí, sí, perfectamente. ¿Se me ve? Sí, vale, porque no, por si acaso. Como no tengo interlocutores, me resulta un poco duro hablar así, porque no tengo interlocutores. Bueno, pero sigo. Mirad, el tema de las competencias es un saber práctico. Cuando alguien dice, mire, no, usted a mí no me cuente cómo me haga un traje, no necesito que me haga teoría, los patrones, las medidas, cómo ha hecho. No, hágame un traje que me quede de cine. Sea usted un sastre competente si me hace un traje que me queda de cine. Siguiente, ¿qué es un mecánico competente? Pues un mecánico competente no me interesa la teoría, me interesa lo que usted hace. Sin embargo, para ser competente hace falta 3 cosas, y esto es muy importante, ¿eh? Hace falta, en primer lugar, saber. Tengo que saber cómo se arregla, porque si el mecánico no sabe de mecánica, pues no será un mecánico competente porque no me arreglará bien el coche. Si no sabe de patronaje y de cortar y de coser el sastre, me hará un mal traje. Por lo tanto, hay unos conocimientos que hay que tener, pero conocimientos para hacer algo, no por sí mismos, no es saber por saber, sino para hacer algo. Siguiente, tengo que querer movilizar esos conocimientos y tengo que querer hacer bien las cosas. Por lo tanto, una segunda pata son las actitudes, el querer hacerlo bien. Me pregunto, ¿lo puedo mejorar aquí? Quiero esto, ¿cómo puedo conseguirlo mejor? Tengo que tener actitudes de movilizar esos conocimientos que tengo, porque si yo sé mucho, pero no lo movilizo, pues es como que nada. Y siguiente es, primero, saber cosas, querer saber hacerlas, y la tercera es saber hacerlas. Ahora sí llegan las manos, las destrezas. Tengo que saber coser, pero lo sé, no sé en teoría, sé hacerlo, sé mover las tuercas con las manos. Yo suelo decir que esto es el triángulo de las Bermudas, saber, querer y saber hacer. Que son la cabeza, movilizarse y después llevar a las manos. Estas son las competencias, ¿vale? Si entendemos esto bien, veremos ahora, de aquí en adelante, lo que ocurre con las competencias. Bueno, entonces, aquí, en Euskadi, ¿no? ¿Cómo funcionan las cosas? Bien, empezamos con el tema de las competencias y aparece el Siberri 2020, donde todo el currículum está planteado en competencias. ¿Vale? Tenemos el Siberri, todo planteado en términos de competencias. Otra filosofía fundamental de nuestro sistema educativo es la equidad. Y fijaros bien, ¿qué es la equidad? La equidad es dar a cada uno lo que necesita. Porque la justicia es dar a todos por igual, ¿no? Pero no, es que la equidad es un paso más. Si yo no necesito esto, no necesito, pero es que hay alumnado que necesita muchas más cosas que otros. Es decir, tenemos que dar a cada uno, a cada una, aquello que necesita. Por lo tanto, la equidad es dar a cada quien lo que necesita. Y en este país, en Euskadi, intentamos que todas las... desde la escuela se atienda al alumnado individualmente, se dé a cada uno y a cada una lo que necesita. Pero fijaros bien, y compensamos de alguna manera el punto de partida. Y me podéis decir, es que somos más buenos. Y digo, no somos, no es un tema de bondad, es un tema de inteligencia. Mirad por qué. Si las bolsas de pobreza, si la gente cada vez es más pobre, si la gente no le sacamos de esa situación en que está, y eso se hace a través de la educación, dándole recursos, enseñándole a ser competente para que tenga un trabajo, para que tenga una familia. Si no hacemos eso desde la educación, las bolsas de pobreza o de marginación crecerán, mientras que lo que no queremos es que eso disminuya e incluso desaparece. Por lo tanto, la equidad es un tema de inteligencia, de hacer que la sociedad no tenga, sino, mirad, hay una investigación canadiense que decía, y muy interesante, el alumnado que tenía éxito escolar, al de 2 años, estaba pagando impuestos porque ya trabajaba y se había entrado en la maquinaria de la sociedad. El 80% del alumnado que había fracasado escolarmente, al de 2 años estaba recibiendo ayudas sociales. Pues eso es una manera de entender que la equidad, además de que es un tema, yo creo que importantísimo, también tiene un tema de inteligencia social. Vamos a conseguir que haya mucha gente que esté, que trabaje, y además tiene que ver con la dignidad de la persona, tiene que ver con unas vidas dignas de ser vividas, en fin, tiene que ver con muchas cosas, pero bueno, yo lo quiero plantear desde ahí. Siguiente tema. Hicimos con el currículum, empezamos a hablar de convivencias, de competencias. Es verdad que estamos en ello, y a pesar de que lleva años, está costando mucho cambiar
los paradigmas, las creencias del profesorado para entender que realmente ahora tenemos que trabajar desde los conocimientos, desde las actitudes y desde las habilidades, como un conjunto total para hacer gente competente. Porque no sé si está claro qué es la idea de competencia. Bien, entonces, en nuestro sistema educativo, además de la equidad, hay otro tema importantísimo y es el tema de la excelencia. Invertimos muchísimo dinero en educación, creo que como nadie. Es verdad que tenemos unos resultados en cuanto a abandono escolar como nadie en todo el Estado, eso es verdad. Sin embargo, nuestros datos de excelencia, según el PISA, por ejemplo, las evaluaciones internacionales, tendrían que ser muy superiores a los que tenemos, teniendo en cuenta que la población, tenemos una alta población de padres y madres universitarias, hay muchas variables. Ahí creo que tenemos un reto importante tanto en la equidad para seguir trabajándola, como en el tema de la excelencia, conseguir mejores resultados, pero creo que porque no lo estamos trabajando en términos de competencias, ahí tenemos un fallo, una quiebra importante que habría que ver. Bien, eso ha pasado antes. Voy con lo que pasa ahora. ¿Qué nos ha pasado en este momento con el COVID dichoso, no? Pues que nos ha pillado de repente. O sea, ha sido increíble tenernos que poner de repente, hoy viernes estoy en la escuela dando clase tan normal y me dicen que nos vamos todos para casa y que esto sin edie, que ya veremos. Entonces, claro, evidentemente ahí fue un susto increíble y hemos sido capaces de reaccionar. Es decir, ante una situación se ha reaccionado. ¿Cómo ha reaccionado? En primer lugar, el profesorado. Ha sido valiente, bravo. O sea, el profesorado, no hay palabras para valorar lo que ha hecho. ¿Vale? Cómo inmediatamente ha pasado de dar clase con su pizarra y con sus explicaciones a decir, ahora cómo lo hago. Y se ha hecho unas veces con más acierto y otras con menos, pero la gente ha reaccionado y ha intentado hacer lo mejor que sabía. Y eso siempre es de agradecer. Ha habido una reacción importante por el propio alumnado, que de pronto ha tenido que verse que ahora tengo que hacer esto. ¿Cómo? Ha habido gente que mandó fotocopias en un principio. Al comienzo yo creo que había una especie de cosas de ocupar. Nos hemos ido dando cuenta y hemos bajado el tono, hemos bajado todo. Yo creo que en este momento ya la gente está más centrada porque vamos aprendiendo. Porque yo creo que de los errores se aprende y es bueno que esta situación nos ponga ante realidades que igual de otra manera no hubiéramos visto, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que hemos pasado de la enseñanza presencial a una enseñanza remota, ¿no? O sea, a lo lejos. Que cada uno lo ha hecho como ha pedido, por teléfono, por fotocopias, por plataformas, y nos hemos encontrado con que creíamos que teníamos muchas cosas ya claras y dominadas, y no son tantas. Nos hemos encontrado con que, oye, pues parecía que sí, pero como que es que no. Bueno, no pasa nada. A mí, yo no, en estas cosas no me pasa nada por la idea del currículum que ha tenido todo el mundo, que están dejando de aprender. ¿Qué va? Están aprendiendo cosas muchísimo más importantes para ser competentes en la vida. ¿Veis por qué era importante el término competencia? Para ser competentes en la vida están aprendiendo cosas mucho más importantes que las que igual hubieran aprendido en la escuela. Por lo tanto, yo ahí no estoy en absoluto preocupada. Siguiente. Pero ahora ha pasado esto, ¿no? Y aprendemos. ¿Qué podemos hacer? Que las familias han estado, de repente se han dado cuenta que ellos son importantes y que según cómo han intervenido las familias, pues el alumnado ha tenido posibilidades de unas cosas o de otras y que hay alumnado que se nos ha perdido y que ahora hay que recogerlo y que recuperarlo y hay que ver, o sea, nos hemos encontrado con situaciones, bueno, pero ahora bien, yo siempre creo que hay que hacer de la necesidad virtud. Vale, nos ha pasado esto. ¿Y sabéis qué os digo? Pues que yo que casi como que me alegro que hayamos tenido un tropezón de este calibre. Mi padre, que era de campo, yo soy de caserío, nacido entre vacas y ovejas y berzas y puerros. Y mi padre siempre decía una cosa muy interesante, ¿no? Que era tropezar y no caer es adelantar terreno. Y yo digo, bien, nos hemos dado un buen tropezón, nos hemos dado con una realidad concreta y ahora, ¿qué hago yo aquí? ¿En qué situación me veo? Pero de esto tenemos muchas cosas que aprender y creo que es una oportunidad que no podemos perder para aprender y dar una vuelta a la educación en la línea que la tenemos que dar. Y ahí es donde yo quiero hablar. En primer lugar, ¿ahora qué? Era el post, me decía Miquel, ¿no? Post-COVID. Estamos todavía dentro, y estamos intentando salir de la mejor manera posible y ahí vienen las instrucciones y ahí vienen cómo evaluamos a final de curso, cómo que nadie pierda, que nadie pague el pato de esta situación que nos ha sobrevenido, que nadie es culpable y desde luego menos el alumnado menos desfavorecido. Ese pobre sí que no tiene ninguna culpa. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Estamos en ello, Pero claro, yo creo que hay una cosa que tenemos que pensar.
Y hay que encender las luces largas, vamos con las cortas, ¿vale? Pero hay que encender las largas para ver a dónde vamos, qué mundo hay detrás del COVID y qué cosas tenemos que aprovechar para cambiar en educación y ajustarnos a la sociedad en que vivimos y a la que vamos a vivir. Y eso sí que me parece un elemento importante y fundamental en este momento. Os cuento como yo lo digo y termino. Creo que vamos a una sociedad híbrida, o sea, a una educación híbrida, perdón. Una educación que tiene que ser en parte online y en parte presencial. Fijaros bien, estén o no abiertas las escuelas. Porque podemos decir, en el momento que cierren, que esto acabe y volvamos todos a la escuela, no, es que volviendo a la escuela tendremos que seguir con una educación híbrida. Porque hay unos aprendizajes que se pueden hacer muy bien, y hablo de aprendizajes, no de enseñanza. Hay unos aprendizajes que se hacen muy bien a través de plataformas y a través de vídeos y a través de situaciones de aprendizaje diferentes, que se aprenden muy bien, y otras en las que es imprescindible la presencia física. Porque mirar, aprender a resolver conflictos con los compañeros y compañeras, aprender a mantener una regulación ante un profesor o una profesora, el aprender a debatir y respetar las ideas de uno o de otra, todas esas cosas hay que hacerlas junto con otras personas. Eso requiere la presencia y requiere el contacto con personas. Pero hay otros aprendizajes que no, que los puedo hacer yo solito o yo solita con mi ordenador, cuando tengo bien estructurado. Por lo tanto, eso implica que para esa educación híbrida tiene que haber una preparación de situaciones de aprendizaje muy bien planificadas, porque ahora es el aprendizaje online. Mirad, y si el aprendizaje es online, hay que plantearse cómo tiene que ser la enseñanza online. Vale, mirar, antes se decía enseñanza-aprendizaje. Digo, no, son dos cosas diferentes. Una es cómo aprendemos. La gente mayor aprendemos de una manera, e incluso unos son más visuales, otros más kinestésicos, otros necesitan hablar, escuchar. Hay muchos estilos de aprendizaje, pero el alumnado tiene intereses diferentes, estas situaciones vitales diferentes. Por lo tanto, cada uno, y hay investigaciones muy bonitas de cómo se aprende hoy, ¿no? Y hablan de la importancia de las emociones, la importancia del interés, de las preguntas, de la curiosidad. Entonces, claro, depende cómo se aprenda, yo tendré que enseñar. Si yo trabajo con adultos, enseño de una manera porque las personas adultas son de una manera, y si trabajo con niños o niñas, incluso no es igual el infantil que el primaria que secundaria, enseño de distinta manera, yo no soy igual. Por lo tanto, ¿por qué? Porque la enseñanza está siempre al servicio del aprendizaje. ¿Cómo aprenden? Entonces yo enseño para que, si ellos aprenden así, yo enseño en el canal que ellos aprenden. No voy en otro canal, ¿no? Sino en el que aprendan. Por lo tanto, ahora se nos plantea, primera cuestión, si vamos a trabajar, tenemos que pensar en aprendizaje online, tenemos que pensar en enseñanza online. Y no es igual para nada la enseñanza online, por lo menos en una parte tendremos que continuar haciendo online, que la presencial. Y ahí supone una estrategia totalmente diferente a la que hay que prepararse y hay que trabajar para enseñar online. Siguiente cuestión. ¿Qué tenemos que hacer con el currículum? A ver, vosotros sois de mi generación y sabéis lo que era fundamental en un momento en la escuela. ¿Qué era lo fundamental? Y ahora pregunto, para vivir en este mundo, en esta sociedad que se llama del conocimiento y del aprendizaje, ¿qué es fundamental? Ahí es donde tenemos que pararnos. Y yo creo que hay un momento, hemos ido metiendo cualquier necesidad que venía a la escuela, que problemas de tráfico, a la educación vial, que problemas de obesidad, a la problemas de nutrición, que drogodependencia, de la escuela. Claro, en la escuela se ha hecho una cantidad de cosas tan tremendas que al final resulta que son cosas inabarcables y no hay más que oír al profesorado para decir, pero yo no puedo hacer esto. ¿Qué está ocurriendo? Pues que tenemos un currículum, como dice Ángel Pérez, un profesor de la Universidad de Málaga, de kilómetros de extensión, ojo, pero de milímetros de profundidad. Por lo tanto, aprenden muchas cosas muy por encima, muy hilvanadas, pero no hay aprendizajes, lo que se llaman aprendizajes profundos, que son fundamentales para generar otros aprendizajes. Entonces, claro, si recordáis cuando en el tren ponía antes de entrar, deja salir, pues es que tenemos que sacar cosas del currículum para meter otras que sean fundamentales. Y eso supone que hay que modificar y aligerar el currículum para no agobiar ni al profesorado ni al alumnado y dejar muy claro
cuáles son las cosas fundamentales, que ahí sí tiene que haber directrices, pero en los mínimos minimorum, no en unos máximos que decimos que son mínimos, no. Tiene que haber un recorte importante en el currículum y que luego el profesorado con eso pueda trabajar y ampliar lo que le dé la gana. Pero eso tiene que ser obligatorio para todo el mundo. Pero entonces tiene que ser mínimo y, ojo, en términos de competencias, no solo de conocimientos. Porque uno de los problemas que tenemos, a pesar de que aparece en toda la normativa que tenemos que funcionar en base a competencias, luego los exámenes fundamentalmente miden solo conocimientos, no miden ni actitudes, ni habilidades y destrezas. Entonces, no hemos aprendido todavía cómo se trabaja por competencias y cómo se evalúa por competencias. Es verdad que hay gente que lo está haciendo muy bien, cuidado, y yo no me gusta generalizar, pero aún estamos en ese proceso. Bien, entonces ahora tenemos que entender qué es lo fundamental. Y a mi juicio, y supongo que vosotros y vosotras que sois mayores también estaréis de acuerdo conmigo, hay elementos que son fundamentales. Y una es la lectoescritura, pero con un dominio increíble de saber hablar, de saber leer, de entender muy a fondo lo que se lee, de saber escribir, redactar. O sea, esa es la clave porque en eso se fundamentan todos los aprendizajes. Y ahora ya no hablamos solo lectura analógica sobre el papel, sino hablamos de la lectura digital, la lectura de imágenes. Fijaros que esos son los lenguajes. Y son los lenguajes fundamentalmente en euskera y en castellano, porque nuestro sistema, se me ha olvidado deciros antes, que además de la inclusión, de la equidad, de la excelencia, nuestro sistema educativo tiene un reto muy, muy importante, que es el reto de la euskaldunización. Y ese sí que es un reto que no hay que olvidar y que hay que tener siempre presente, el seguir recuperando, construyendo nuestra lengua, ¿no? Entonces, volviendo a ahora donde estábamos, si resulta que en ese tenemos que determinar qué es lo fundamental y hemos dicho que es la lectoescritura y los lenguajes, o sea, la lengua castellana, el euskera, ¿no? Será los lenguajes matemáticos, los lenguajes visuales, los lenguajes artísticos, la música, en fin, hay muchas cosas que son elementos fundamentales para ser competente hoy día y vivir y de seguir en el desarrollo humano, para no ser cosas, ser personas. Bien, otro elemento clave que nos tenemos que plantear de cara al post, ¿no? En primer lugar, tiene que haber un proyecto colectivo. Y en ese proyecto educativo colectivo es muy importante la escuela, pero ojo, con las familias, como lo hemos visto, con las familias, con el alumnado, porque mirad, las familias hemos dicho que somos corresponsables de la educación, que la educación, la no formal es tan importante como la formal. Entonces decimos, ahora se ha demostrado, ahora sí que sí, tenemos que contar con las familias, llegar a acuerdos, que entiendan muy bien qué hacemos, por qué lo hacemos. Hay que hacer mucha pedagogía con las familias, de entender qué son las competencias, cómo se trabajan, por qué hacen ese tipo de trabajos y no aquellos que dicen, es que tu tiempo se pasó, es que estamos en otro momento histórico y tu hijo, tu nieto va a necesitar cosas diferentes para vivir en esa sociedad que le toca. Entonces, la metodología, el alumnado, hay que entrenar, yo digo la palabra entrenar con toda tranquilidad, hay que entrenar al alumnado porque hay que hacerle que sepa manejar muy bien todo lo digital, que sepa leer muy bien y buscar la información y entender muy bien lo que lee y saber de ahí sacar ideas fundamentales, no creerse todo lo que le cuentan, el pensamiento crítico, o sea, el aprender a aprender es una parte del currículum en este momento y hay que dedicarle un tiempo increíble y unos recursos increíbles a aprender en todos los entornos y de todas las maneras. Esa es una. Otro elemento que hay que trabajar en el currículum terriblemente, que también está ya, solo que hay que desarrollarlo, son las competencias de tipo personal. Luego hablamos de las sociales, pero una competencia de tipo personal que tiene que ver con la capacidad de autorregularse, con la autoestima, con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad de regularse en cuanto a trabajo, organizarse. Todo eso hay que enseñar, lo hemos visto ahora, lo importante que ha sido. Y para la vida, si algo es importante para la vida es eso. ¿Estaréis conmigo? Muchas cosas se te van a olvidar. Pero cómo abordar los conflictos, por ejemplo, ¿no? Eso te va a durar para toda la vida. Cómo aprender a organizarme, hacerme mis esquemas, mi horario, cuando hago, cómo realmente cumplir lo que digo. Todo eso es fundamental para la vida. Entonces, esas son las partes de las competencias que tenemos que trabajar de aquí en adelante. Y por último, está el tema de las metodologías. Si hay que aprender online, pues hay que cambiar la metodología y eso tiene que ser otra cosa.
Y entonces habrá que trabajar por proyectos, por retos, por problemas. Cuanto más cercanos a la vida y a los intereses del alumnado, mucho mejor. Que no me hablen de pájaros y flores. Hablemos de lo que pasa en mi pueblo, de lo que pasa aquí. ¿Vale? Entonces, hay modificaciones que yo entiendo que hay que hacer. En los centros hay que modificar equipos y personas. Hay que hacer un replanteamiento de lo que está ocurriendo dentro de los centros en cuanto a equipos y personas. Los espacios, es que si ahora hay que trabajar con grupos más pequeños o hay que trabajar online, habrá que pensar en cómo se establecen los espacios, cuando se trabaja individual, cuando en grupo, cuando de manera colectiva. Yo me he dedicado durante años a visitar centros por Europa y no se me olvida las cosas que vi, por ejemplo, en Eslovenia, ¿no? Como había unas salas grandes donde allí había alumnado de todo pelaje, porque estaban haciendo proyectos y en los pasillos tenían unas zonas muy amplias, estaban trabajando en grupo, discutían, hablaban, pero para hacer ese proyecto necesitaban saber una cosa y lo necesitaban muchos de distintos niveles. Entonces, en un salón de actos había alguien que con presentaciones, con no sé qué, les explicaba ese conocimiento. Y yo vi cómo se hacían gráficas, ¿no? Por ejemplo, porque todos tenían que hacer en su proyecto alguna gráfica. Entonces, la enseñanza, había una cosa que era para todos y había pues 200, pero luego trabajaban en pequeño grupo, luego ponían en común, discutían en otro. Claro, a eso es a lo que tenemos que tender, porque es el sistema también en que van a trabajar luego en las empresas, ¿eh? Y esas son las competencias que tienes que desarrollar para el mundo que viene. Claro, hay los espacios, la estructura de los centros, la cultura, los procesos que se van a llevar, el ambiente y desde luego una nueva gobernanza. Tiene que haber, los centros tienen que gobernarse con mucha más autonomía, pero con una grandísima corresponsabilidad. Mirad, uno no puede ser mayor y tomar decisiones si no se responsabiliza de las decisiones que ha tomado. Y entonces eso supone una nueva manera de entender las escuelas. Tendrá que haber una normativa básica, muy básica. Y luego usted toma decisiones. Ahora, de las decisiones que tome se responsabiliza. Y eso es un tema muy importante. Luego también tiene que cambiar mucho la enseñanza y el aprendizaje, porque los ritmos son diferentes, si la modalidad es online, si es presencial. ¿Cuál es el rol del estudiante ahora, del alumnado? Antes era escuchar y responder a lo que me pregunte mi profe, pero es que ahora ya no. Ahora mi rol como aprendiz cambia totalmente. Ahora soy un aprendiz, pero ¿cómo aprendo? Y empiezo a tener responsabilidad sobre mi propio aprendizaje. ¿Y cómo cambia el rol del profesorado? Porque ahora el profesorado no es como antes. Yo explico y el que entiende, entiende, y el que no igual le repito un poco y le apoyo. Es que ahora no. Ahora tengo que ver cómo son los aprendizajes de cada quien y cómo yo respondo a que esos aprendizajes se den, porque estoy para eso. Y soy más creador de oportunidades, de experiencias de aprendizaje, de situaciones, que el que sabe una lección y la canta. Eso se acabó. Claro, esos son cambios importantes. ¿Qué va a ocurrir con la metodología? ¿Y qué va a ocurrir con la evaluación? ¿Para qué es la evaluación? ¿Para clasificar? ¿Para poner una nota? ¿O es para que el alumnado aprenda a regularse y sepa lo que sé hacer, lo que no? Y supone que tengo que tener un feedback, que no es un 3, un 4, sino en qué estás bien, en qué no. ¿Cómo te ves tú en esto? ¿Qué crees que puedes hacer para resolverlo si ayudamos a crecer y a que la gente sea autónoma? Fijaros que es un ecosistema totalmente diferente. Y luego el papel que tiene que tener la tecnología, porque la tecnología es fundamental de aquí en adelante. Y la tecnología, hablo de las herramientas digitales, ¿eh? Y por último, y termino, ahí tiene que haber un tiempo para pensar. Mirad, estamos en un momento donde nos han cambiado el escenario absolutamente y podemos estar disfrazados de romanos, pero ahora nos tenemos que disfrazar porque el escenario, ya no pegamos en el escenario en que estamos y es un escenario nuevo. Entonces, ahora, en mi opinión, y yo lo estoy recomendando encarecidamente y además a todo el que me lo pregunta, y me lo ha preguntado mucha gente, creo que es el momento de pararse, es el momento de pensar. En cuanto acabe este curso, creo que nos tendríamos que dedicar 15 días con calma a juntarnos, y sí con mascarilla y a juntarnos, o sea que no digo del claustro, sentarnos y pensar qué hemos aprendido de esta experiencia, qué nos ha salido bien, qué no tanto, qué necesidades de formación tengo yo para ahora tener que replantear parte de mi enseñanza, al menos en esto. ¿Qué necesidades tiene el alumno? ¿Cómo viene el alumno? ¿Qué alumno? Porque algunos van a llegar muy bien, han tenido una familia estupenda que les han ayudado y dicen, es que mi niño aprende más que en la escuela. Ya, la socialización no se aprende en casa, hay que vivir con iguales. Pero así todo, puede que haya tenido. ¿Y los que no? ¿Ellos que se nos han perdido? Pues ahí viene lo de la equidad y dar a cada uno lo que necesitamos. Y ahora es un trabajo serio el que hay que hacer. Entonces, pensar todo el claustro junto.
que haya unas directrices básicas del departamento, básicas, ¿eh? Pero luego todo el claustro tiene que tomar decisiones y hay que empezar a ejercer lo que llamamos autonomía de centro, para lo cual tienen que tener la confianza de la administración, eso es verdad, pero también tiene que esta gente sentirse responsable de las decisiones que tome y dar cuenta de lo que yo hago, porque como en todo trabajo, como en todo, yo tomo decisiones, pero ahora me responsabilizo. Me sale bien, me sale mal, aprendo, yo no digo que nos podemos equivocar, y evidentemente también se aprende y hay que arriesgarse, ¿no? Hay que contar muchísimo con las familias, lo hemos visto en este momento, la importancia de contar con las familias. Que las familias sepan qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y cuál es su papel en todo esto, que ahora se ha demostrado que es importantísimo. Y hay que implicar a todos los agentes sociales. Mirar, en este momento, se ha dicho mucho, de esta salimos todos, no todos juntos, pues en educación o entramos a que vamos todos juntos, todas juntas, y encontramos la solución, toda la sociedad juntas, y aquí creo que todos los agentes sociales tienen responsabilidad y tienen muchísima responsabilidad los ayuntamientos. Creo que tienen que retomar un papel importante en educación, que es verdad que la legislación actual les permite muy poco, pero mira, Cuerda decía que yo no solo es lo que me atañe, sino lo que o sea, no solo lo que me dicen que me toca, sino lo que a mí me atañe y de mi ciudadanía, los problemas que yo vivo y ahí tengo que actuar, ¿no? Y a mí eso me parece interesante. Entonces hay que implicar a los aprendizajes y que, o sea, a toda la comunidad. Y desde luego esto es un tema de toda la sociedad. Yo llevo tiempo diciéndonos que educamos todos a una, que toda la sociedad tiene que tener un compromiso con la educación, pero más ahora cuando decimos hay que dar un cambio importante a la educación, un cambio que nos lleve a educar, a hacer gente competente para este mundo que viene, y vuelvo a repetir, gente competente, no que tenga una cabeza sabiendo mucho ni no sé qué, no, competente, que implica saber cómo se hacen las cosas, tener conocimientos, querer hacerlo y hacerlo bien, y siguiente, saber, tener las destrezas para que eso llevarlo a las manos. Acordaros del ejemplo del traje que os ponía, y yo os voy a poner otro ejemplo que todavía es más fácil. Yo tuve un hermano que corría en bicicleta, ¿no? Uno que iba a las carreras y así. Y yo sé montar y desmontar una bicicleta perfectamente. Él me enseñó cómo se hacía todo, cómo se engrasaba. Bueno, os puedo dibujar una bicicleta de arriba abajo y montarla y desmontarla, ¿vale? He tenido unas ganas de aprender a andar en bicicleta increíbles, porque había un chico que me gustaba que vivía en otro pueblo cuando tenía 14 años y acabé con las piernas de moratones, no os quiero contar hasta dónde, porque yo quería ir allí. Y no conseguí. ¿Sabéis una cosa? Después de todo eso, yo no sé andar en bicicleta. No sé. Y no os riáis, pero es que no sé. Por lo tanto, soy una incompetente hablando de bicicletas. Por más que sé montarla y desmontarla. Pero no sé andar en bicicleta. Y o entendemos que estas son las competencias y que para el mundo que viene necesitamos gente que sepa resolverse la vida y sepa resolver todo lo que le pasa, o de lo contrario, vamos mal. Por eso, insisto ahora muchísimo que es el momento de entrar a saco con los temas de cambio, de competencias. Estamos en un periodo de cambio que también hay que planteárselo como periodo de cambio. Esto no es de repente, no es la prueba Benito, pero sí hay que sentarse. Estos procesos tienen que estar muy bien liderados. Aquí los líderes educativos ahora van a ser muy importantes y desde luego que hay un cambio que hay que hacerlo de aquí para adentro, tanto el profesorado como las familias, y es cambiar los marcos mentales con que nos estamos moviendo. Estamos moviéndonos con marcos mentales pre-COVID y tenemos que empezar a montarnos con marcos mentales post-COVID. Cambiar las creencias que tenemos, los paradigmas que tenemos en relación con la educación, con el mundo, con las necesidades del alumnado, o de lo contrario habremos perdido una oportunidad increíble que ha supuesto este parón que hemos tenido que hacer. Bueno, me callo y ahora vengan las preguntas que queráis. Bueno, gracias, Esker, Nelly. Has hecho un recorrido extenso y además parándote en los puntos que requieren cambio. Como podéis observar, veo que hay mucha gente, pesos pesados de educación. No voy a saludar a ninguno para no dejar a nadie, pero seguro que hay preguntas al respecto. Ya veis que Nelly no ha adoptado ese papel fácil de dejar pasar los temas, sino sigue beligerante, sigue en alerta, sigue exigiendo cambios significativos, esa innovación disruptiva que es difícil de trasladar, y cambios que tienen que ver con los temas gruesos de la educación, que es la revisión de los currículos, de las prácticas, de la propia comunidad escolar. Y ya sabéis, como siempre, para participar, levantar la mano. Veo muchas manos. Vamos a ir dando la palabra.
en el orden que las voy viendo. José Luis Aguirre, que es además el presidente de SECOT. Adelante, José Luis. No se te oye, José Luis. Y ahora sí, ¿no? Adelante. Te veo además. Muy bien, José Luis, dime. Sí, hola, buenos días. Te felicito por tu excelente conferencia porque además tenemos que reflexionar mucho sobre muchas cosas de las que tú has dicho, muchas además, y muy interesantes. Yo te quería comentar, estoy totalmente de acuerdo que las enseñanzas tienen que tener una enseñanza curricular mínima y luego a partir de ahí con una enseñanza con mucha libertad ir incorporando distintas competencias para que de verdad sean buenas. Y además no solamente en el ámbito que igual has estado comentando de enseñanzas básicas, sea de primaria y media, sino también en la universidad. Yo que he sido profesor universitario muchos años, bueno, nos hemos tenido que ir acomodando a distintos movimientos. El último que yo recuerdo fue el Plan Bolonia y bueno, pues intentaba de alguna forma pues hacer algo de lo que tú has comentado, pero todavía, por lo menos tal y como se ha implantado aquí en España y en el País Vasco, está muy lejos de los objetivos que se pretendían. Entonces, bueno, pues no sé, ¿crees que realmente, ahora que se está hablando también que con el nuevo gobierno estatal, que si va a haber una modificación de la ley de enseñanza, se va a intentar de alguna forma recoger este esquema que tú nos has hecho? ¿No crees que existe mucha resistencia a la hora de modificar nada? ¿Y Euskadi qué libertad tiene para poder implantar por sí mismo? Con un criterio diferente al estatal. Vale, te contesto. Mira, en este momento Euskadi tiene recurridas cosas porque no se ajustan a la LOMCE, que se negó a ejecutarla. Hombre, no puede negarse a muchas cosas, pero sí que hubo ahí por lo menos un intento, ¿no? de no aplicar cosas, todas las cosas que se decían. Pero hay una cosa también que no podemos olvidar, y es que una ley orgánica que viene del Estado es de obligado cumplimiento para las autonomías. Y como es orgánica y básica, es de obligado cumplimiento. Por más que intentemos a veces saltárnoslas, incluso pues si podemos, yo qué sé, pero es verdad que ese es un hándicap y que hay que tenerlo presente. La ley que se está tramitando ahora, pues bueno, ya veis cómo se llama, ¿no? Que tiene cosas de la LOMCE y cosas de la LOE anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no sé si no habría que darle otra mirada antes de, por lo menos en esta mirada post-COVID, que ahora yo creo que tendríamos que introducir, pues igual habría que mirar. Yo por lo que conozco, que como la conozco, o sea, he visto las cosas, pues creo que era más una ley, una cosa de emergencia para, en fin, pero creo que sí que merecería algo mucho más complejo, mucho más profundo y más todo. Esto mismo nos ocurre con la ley que se está elaborando por parte nuestra, ¿no? También nosotros tenemos pendiente una ley de educación vasca y que igual también sería el momento de pegarle otra mirada si realmente para cuando tengamos esta ley respondemos a las necesidades, porque nunca hay que hacer, es como las carreteras, nunca hay que hacer una ley pensando en lo que necesita ahora, sino un poco de hacer perspectiva y coger perspectiva para mirar adelante cuánto tráfico vamos a tener dentro de 10 años. Ya sabéis que hacéis carreteras y al de 2 días dices, oiga, pero el que planificó esto no se dio cuenta que esto iba a tener una... Bueno, pues con las leyes hay que hacer igual. Primero, las leyes tienen que ser muy básicas, elementos muy fundamentales. Hay que legislar mucho menos que lo que legislamos, pero tienen que ser cuestiones básicas, fundamentales, y que luego la gente de ahí pueda, como pasa en Europa, tú lees una ley de Europa y tiene 15 páginas. Pero claro, son elementos básicos y fundamentales. Nosotros, esto nos viene de nuestra historia, de dejar todo atado y bien atado y queremos poner hasta el último caso y hasta el último. Entonces yo creo que ahí también tenemos mucho que aprender, ¿no? Y nos hará falta tiempo. Pero yo creo que nosotros estamos a tiempo si estamos con una ley por ahí que igual hay que dar una vuelta a este elemento post-COVID después, ¿no? Pienso yo, que tampoco soy nadie, pero bueno, yo pienso. Pues bien, a ver si tenemos la oportunidad y mejoramos sustancialmente la ley.
Yo creo que hay mucha gente, de verdad, yo sí que veo en el departamento a la gente con ganas de hacer cosas bien. Otra cuestión es que acertemos o no. Yo siempre he dicho que intención tenemos, luego, pues oye, pues como todo el mundo, ¿no? Pues unas veces sí y otras no tanto. Pero intención y ganas de hacer bien también yo creo. Entonces ahora es un buen momento para repensar, para darle otra vuelta más. Muchas gracias. Se agolpan las preguntas, las peticiones. Procurad ser breves, también Eli, en la medida de lo posible. Creo que hay 4 manos pedidas. Damos la palabra ahora a Félix Lejoste, a quien saludamos, un físico y gran profesor. Adelante, Félix. Félix, el sonido tienes desactivado. Félix, adelante. Ha estado haciendo preguntas por el chat, pero no te oímos, Félix. Bueno, lee las preguntas si quieres, Miquel. ¿Me oís? Sí. Adelante, Félix. Ahora tengo activado, ¿eh? ¿No se oye? Sí, adelante. Tengo activado, ¿eh? Sí, adelante, Félix. ¿No se oye? Sí, adelante. Está activado. Adelante, te esperamos. Aquí se me marca, ¿eh? Que sí, te oímos, Félix. ¿Me oyes? Sí, pregunta, adelante. Aquí lo tengo activado y me marca que sale, no sé si me oís. Sí te oímos. ¿No se me oye? ¿No se me oye? Sí. No, porque no están bien escritas. No. Sí. Habla, que te escuchamos, le estoy escribiendo. Félix, te escuchamos. Ahora lo has desactivado. Igual, Félix, mientras lo compensas, vamos a dar la palabra a Maite, de la vía también por ahí. Maite, adelante, activa el micrófono, por favor. Félix, te escuchábamos, ¿eh? Maite, adelante. ¿Que no me oís? ¿Ahora me oís? Félix, ahora te escuchamos. No sé si A ver, Félix, adelante, a ver. Pasa Chandra y voy a ver qué pasa, ¿vale? Vale. A ver, ¿a quién? Maite, ¿Quién habla. va a hablar? Maite, habla. No, bueno, pues es que neli daba nik bihotze zorionak moten dautzudaz, egin duzun hitzaldiagaitik. Agradecerle, sobre todo, por todo lo que ha expuesto y cómo lo ha expuesto. Y quisiera que efectivamente, bueno, pues esto vaya haciéndose realidad. No quiero poco a poco. Efectivamente, tal como lo ha dicho ella, que lo tenemos que hacer. Pruebas, no quería fastidiar. Creo que por lo favor, tenemos que hacer. Yo espero. Termina, Maite, sí. Luego, Félix. Bueno, nada, que creo que lo tenemos que hacer entre todos, la administración, el profesorado, las familias, entre todos en lo que podamos y con la mayor intergeneracionalidad posible, que nosotros, aunque en este momento no estemos en ello, también podemos hacer nuestras aportaciones. Y bueno, pues quisiera, bueno, no sé, esta grabación, pues es que podría ser para extenderlo por todos los centros escolares. Pues me parece que ha dicho muchas cosas muy interesantes, tanto para el profesorado, para el consejo escolar, para los padres. O sea, pues es que ha dicho muchas verdades que yo creo que se pusieran en la práctica, que se puedan llevar a la práctica. Y bueno, pues nada más. Solamente, Nelida, te voy a decir que yo también he estado, bueno, pues pasé mis primeros años en una escuela de barriada y todos los días, yo cuando tenía 10 años, todos los días, niño a niño, dábamos un paso adelante y decíamos, hoy mejor que ayer, querer es poder. A mí eso me ha quedado para toda la vida. Y lo llevo dentro y me ha ayudado muchísimo. Sí, muy bien, estupendo. Muchas gracias. Gracias, Maite. Bien, vamos a intentar, Félix, ahora. Félix, luego tiene la palabra Carlos, luego concluirá Aitor. A ver si ahora me oís. ¿Sí? ¿Ahora me oís? Adelante, no preguntes, adelante, habla, sí. Escuchamos. Gracias, Félix, saludos.
Vale. ¿Puedo hablar? ¿Se me oye? Sí. Ahora. Vale, perfecto. Venga, bueno, en primer lugar, desde luego, gracias. Y bueno, claro, voy a decir lo que me ha llamado la atención. Entiende bien que estoy muy de acuerdo contigo y que todo lo que no menciones, que esto va a ser central, ¿no? Yo he padecido estos años mucho las competencias digitales para la Europa de hacer algo. Entonces, lo primero que habría que haber hecho era definir qué es o qué va a ser la Europa del 2020 para saber qué va a hacer falta. Y esto no se ha hecho. Es decir, se definen las competencias sin saber para qué. Por lo menos hasta ahí lo he visto yo. Siguiente cuestión. Claro, saber por saber. Joder, pero, coño, yo no sé vosotros, pero cuando yo elegí la carrera no estaba pensando en las salidas que tenía. Yo elegí física porque a mí me gustaba la física. Quiero decir que el conocimiento por el conocimiento tiene también interés. No todo conocimiento ha de ser práctico. No vamos a volver ahora a la idiotez de las dos culturas de las que hablaba Snow, ¿no? Donde se separaba totalmente las humanidades como algo que, bueno, que estaba casi de adorno y se centraba en las técnicas, que era lo que realmente importa, ¿no? Yo creo que eso ya lo hemos dejado atrás, ¿no? Bien, siguiente tema, joder, PISA. Bueno, yo no sé, yo igual que vosotros he hecho exámenes, los he padecido, los he aprobado, y siendo profesor, yo recuerdo que una vez en el sistema de calidad del colegio me dijeron, no, el auditorio me decía, no, tienes que hacerlo de forma que la nota que tú pondrías la pondría cualquier profesor en cualquier momento. Y eso, en mi caso, no era verdad. Hombre, yo me imagino que nunca suspendería a un alumno que 3 días después le hubiera aprobado con el mismo examen. Pero que en días distintos le hubiera puesto notas distintas, joder, casi seguro. Y desde luego, otro profesor corrigiendo un examen mío no pondría las mismas notas. No tenemos una base científica que defina cómo se mide el saber. Es muy especulativo, sobre todo cuando nos piden evidencias, ¿no? Porque tampoco es tan difícil, en realidad, si lo pensáis. Quiero decir, cuando uno lleva 2 meses en clase, ya sabe quién lo va a hacer bien, quién lo va a hacer mal y quién está ahí, que es al que hay que ayudar, al menos a mi juicio, el que con un poco de ayuda puede superarlo porque hay alumnos que, aunque no les dieras clase, lo harían. Claro. Y hay otros alumnos que da igual, están ahí, no saben ni por qué están. ¿Quieres que Yo, te conteste? mi experiencia es fundamentalmente en FP, ¿Te contesto? Félix, sí, Voy vamos a a intentar terminar. Sí, Sí, si quieres te perfecto. contesto. Mira, Sí, ya está. vamos Ya. a ver, mira. Lo entiendo. Vale, Primera cosa, me encanta. me callo. Gracias no por decirme qué bien, sino decir, explícame esto no lo acabo yo de pillar o no lo entiendo, porque eso es lo que nos ayuda a todos a avanzar en el conocimiento, ¿vale? Y a profundizar. O sea que, en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta. Fíjate, cuando tú me hablas del conocimiento, ¿no? Sin saber para qué. Yo creo que hay distintos niveles, ¿eh? No es igual un crío pequeño que otro, en fin. Hay una cosa en la línea del conocimiento que estamos hablando ahora de la importancia de los STEM, ¿no? De las ciencias, las matemáticas, el arte y esto, ¿no? Y las matemáticas. Cuando decimos que es algo, ya no, cada vez estamos uniendo más ciencias con letras. El tema de las humanidades es fundamental, es cuando lees a Harari o lees a cualquiera de los que están, todo el mundo son realmente humanistas. No sé, hay un ruido por ahí. Entonces, pero fíjate cuando me has dicho, ¿no? Yo creo que el conocimiento, claro que tiene un sentido. Lo que pasa es que es un conocimiento que tenemos que decir, tú has podido disfrutar sencillamente para disfrutar, porque es que me hace feliz saber mucho de literatura o más de no sé qué. Siempre aprendemos para algo, porque nos satisface, porque queremos o porque queremos resolver problemas que tenemos en la vida, que también los problemas de mis intereses y de mi sentido de mi vida también es un problema, que hay que resolver. Pero fíjate, has dicho una cosa que, o sea, me ha llevado a pensar una cosa importantísima, ¿no? Cuando dices, cómo pues aprendemos cosas, pero yo creo que es fundamental el aprender a aprender. Alguien dijo que aprender a aprender es el aprendizaje más importante del siglo XXI. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, no sé en qué profesión voy a trabajar, ahora mismo los expertos están diciendo que el 70-80% de las profesiones que van a trabajar nuestros alumnos y alumnas están sin inventar. Entonces me puedes decir, entonces, ¿para qué les preparo? Claro, pero es que el aprendizaje no es solo para la profesión, es para la vida, ¿eh? Y la vida es mucho más que la profesión.
Vale, entonces, en primer lugar, si yo enseño a la gente a aprender, porque muchas de las cosas que están aprendiendo ahora, en 10 años habrá un avance de no sé qué, o en 5, y tendrán que desaprender. Y aprender a aprender es importante, y aprender a desaprender y a no aferrarnos a paradigmas antiguos es tan importante o más que aprender. Fijaros lo que hay ahí dentro, es aprender a aprender, aprender a desaprender, porque en la medida que el mundo va avanzando, hay cosas que en la medicina eran de una manera, ahora son de otra, en todos los campos hay nuevos avances, tenemos el mayor número de investigadores vivos que ha habido nunca en la historia, más que todos los que ha habido juntos, los tenemos ahora. Los avances van a ser tremendos, por lo tanto vamos a tener que cambiar de paradigmas y de creencias en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que aprender, a informarse, a no dejarse llevar por las fake news, a tener un criterio, o sea, todo eso es lo que nos tenemos que prepararles para que sigan aprendiendo y se adapten a la situación que sea. Hoy tenemos gente de humanidades dirigiendo empresas y tenemos ingenieros haciendo cosas de gestión. O sea, a ver, que al final hay que hacer una cosa mucho más amplia para que podamos responder a todo eso. Yo veo, por ejemplo, las titulaciones de Mondragón Corporation, ¿no? De las de la universidad, y veo cosas que digo, fíjate, no se me hubiera ocurrido pensar a mí unir estas dos cosas. Como había una que era humanidades y empresa, pero es que ahora hay una con lo digital y me asombra y digo, mira, están viendo hacia dónde, pero es preparar, dar competencias para que tú luego sigas actuando al día. A ver, si yo hoy estuviera hablando de lo que aprendí en magisterio, hablaría de la moral católica, de la agricultura y de no sé qué. A ver, a mí me enseñaron aquello, pero evidentemente a lo largo de mi vida he tenido que ir adecuándome y sigues, y no sé hasta dónde, acabaré ya un rato, me descolgaré, pero la verdad es que has tenido que aprender y desaprender millones de cosas. Esa es una de las paradigmas en que tenemos que movernos en este momento. Quería estar breve. Estoy viendo a Marta. Qué bien, Marta. Te estoy viendo, guapa. Venga, sí, seguimos. Tenemos que ir concluyendo porque queremos ser puntuales, pero tiene la palabra ahora Carlos Gutiérrez. Luego no sé si Josu Garro ha levantado la mano en un momento determinado y concluye nuestro coordinador editor. Carlos Gutiérrez, un experto en jubilación activa de Secot Vizcaya. Un minuto, por favor, brevedad. Sí, gracias. Muchas gracias por tu conferencia. Y yo no pertenezco al mundo de los enseñantes, y yo quería hacerte una pregunta. Y para eso voy a sentar dos bases. Primera, que la importancia que tiene la educación es esencial, ¿no? Lo consideramos junto con el Estado de Derecho, la sanidad y la educación como cosas básicas para nuestra sociedad y en general para toda la sociedad. Entonces, en ese contexto, no sé si contempláis, además de vuestro propio desarrollo de vuestra profesión puesta al servicio de la sociedad, si contempláis el apoyar la realización de un nuevo contrato social, porque el maestro podrá saber mucho, sabéis mucho, sois excelentes profesionales, pero la sociedad en gran medida muchas veces no os aprecia. Entonces, ¿sería posible que también impulsáis, como digo, un nuevo contrato social entre sociedad, o sea, las familias, vosotros como profesionales y las instituciones? Eso es todo. Jo, qué pregunta más buena. Esto daba mucho, pero Miquel, te juro que soy breve, ¿eh? Voy a acabar rápidamente. Mira, en primer lugar, lo que dices de la educación, está claro que la mejor inversión que un país puede hacer es en educación, ¿vale? Porque eso es lo que va a transformar la sociedad. Lo que tengamos aquí dentro, aquí, y seamos capaces de hacer aquí. Por eso es tan importante el tema de la educación, como tú has dicho, porque es la mejor inversión, ¿eh? La mejor inversión. Cuando me dices el contrato social, pues vamos a ver, ahí hay que ver también de dónde venimos, si no me quiero ir atrás, pero de aquello de que pasas más hambre que un maestro escuela, el maestrillo, no sé, a veces cómo se habla del profesorado con cierta cosa, sobre todo aquellos que son universitarios y qué tal, pues sí es un puñetero maestro, ¿de qué va? A ver, todas esas cosas han creado una conciencia y que hay que deshacer todo eso. El profesorado ya ahora se ha visto, en esta crisis se ha visto. Es un elemento fundamental en la vida. Todos recordamos a algún maestro, alguna maestra que fue fundamental para nosotros en nuestra vida. El profesorado es un elemento clave de la sociedad, que desde luego se merece un reconocimiento y un prestigio que yo a ellos y a ellas les digo que hay que ganárselo, porque eso se gana con profesionalidad, no con leyes de autoridad.
Entonces, evidentemente, cuando nosotros hacemos bien el trabajo, cuando somos buenos profesionales, también nos merecemos que la sociedad nos lo reconozca. Y me imagino que Igone y Marta, que las estoy viendo, estarán de acuerdo conmigo. Estaréis de acuerdo conmigo. Lo que tenemos que hacer, muy bien, ahí os veo, chicas, lo que tenemos que hacer es ser buenos profesionales, como vosotras, que os conozco a las dos. Y luego, que la sociedad también reconozca el valor que tenemos. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Yo a veces he propuesto hasta hacer campañas de publicidad de la importancia del maestro. Bueno, la gente me mira como loca, pero eso hay que hacerlo desde abajo, todos, el boca a boca. ¿Cómo las familias hablamos de la maestra, el maestro? ¿Con qué respeto? Y si ahora últimamente se cuestiona todo lo que haces, ahí todos estamos generando una imagen del profesorado que nos tenemos que replantear. Me callo. Gracias, Nelly. Que necesitamos seguir hablando de educación contigo una y otra vez. No nos sacías la sed de aprender. Pero tenemos que concluir por puntualidad y damos la palabra a Aitor Urrutia. Josu ha declinado, ha trasladado la pregunta de otra forma. Aitor, adelante. Gracias, Nelly. Bueno, pues, muchísimas gracias, Nelly, porque ha sido muy interesante. Yo tendría 100 millones de preguntas para hacerte, 100, y soy de una generación un pelín más atrás. Sí, sí. 100, de verdad te lo digo, pero solo te voy a hacer una solamente. Mientras yo estaba haciendo mi tesis doctoral, que la defendí va a hacer 3 años en este mes de julio, se estaba debatiendo la ley en Euskadi, la ley de enseñanza, que luego se aprobó. Y a mí lo que... La ley de la escuela pública vasca, sí, dices, sí, ¿no? En bueno, el 93. Sí, pero luego también estaba la FP, tal, o sea, está todo ahí metido ahí. Y de repente, de un día para otro, en una noche, se cayó toda la formación de adultos, o sea, el aprendizaje a lo largo de la vida. Y se quedó solamente la parte de la FP. Y desapareció todo lo que era de adultos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé de qué año me hablas, pero la educación permanente de adultos, la EPA, que era como se llamaba antes, y yo creo que tuvo yo cuando estaba en la inspección, desde luego tuve varios centros de EPA y había gente que estaba haciendo cosas muy majas en la educación permanente de adultos. Es verdad que tenía más elementos de alfabetización, de llegar a gente que no había terminado la escolaridad o lo que fuere. Luego, en una última época, yo creo que había muchas más cosas de tipo de arte, cultura, tal, en las EPAs. Pero también es cierto que eso corresponde más a la educación, a elementos municipales que tendrían que estar más enraizados en los municipios, el trabajo para, pues eso, elementos culturales, de cines, de literaturas, de no sé qué, más igual que en una enseñanza arreglada, ¿no? Que es a lo que el departamento responde. Pero yo sí que creo que hay en este momento muchas cosas interesantes y no tiene por qué ser el Departamento de Educación quien haga ese tipo de cosas de adultos. Creo que tiene que ser más para que los ayuntamientos también vayan cogiendo en las cosas que aquí sí pueden y sí tienen legislación para poder hacer y hicieran. Es lo que pienso, ¿vale? Bueno, gracias. Es otra de las muchísimas preguntas de una realidad tan poliédrica como la educación. No obstante, la educación de personas adultas sigue estando vigente y, por desgracia, como Nelly sabe bien y ha sido su afán y el de otros, todavía no hay una ley de educación. La hubo de escuela pública vasca y ha habido varias, sin tantas competencias, de universidad, pero todavía han sido afanes que es difícil, lo cual demuestra la complejidad del sector. Pero seguiremos hablando de educación a lo largo de la vida, pero luego eso cuando se habla de educación, se entiende más la educación como reciclaje para seguir trabajando, tal, que lo que es la educación en sí misma, que es el crecimiento y desarrollo humano, que va mucho más allá del reciclaje profesional. Porque aprender a vivir es en sí mismo todo un ámbito en el que tenemos que seguir hasta el día que nos muramos aprendiendo. Y aprender a vivir bien, a ser solidarios, a desarrollar como personas todas nuestras potencialidades, que no todas las tenemos. Entonces, todo eso implica, evidentemente, que tendría que haber algo, es decir, el aprendizaje a lo largo de la vida, es toda la vida, es que hasta el día que te mueres estás aprendiendo, ¿no? O sea que Einstein tenía una frase muy bonita que decía que lo importante en la vida es seguir haciéndose preguntas, que en el momento que dejas de hacerte preguntas ya te has muerto. Y desde luego yo debo estar muy viva porque me paso el día haciéndome preguntas, para muchas de las cuales no tengo respuestas, pero a preguntas estoy todo el día preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto no se podría? ¿Y qué pasaría si?
porque vamos a ver qué pasaría si. Entonces, yo suelo decir, ayer hablando con un amigo, le decía, yo soy una pregunta con patas, porque no más que hacerme preguntas y no tengo respuestas. Así que cuando me hacéis preguntas tengo que decir, si yo te contara todas las que yo tengo, no acabábamos. Hoy ha sido un placer veros, además veros a tanta gente aquí, que os tengo en el ordenador, encontrarme con gente que hacía un montón que no veía, a otros, bueno, y que la gente mayor, yo creo que tenemos un plus, de verdad, lo siento, cuando hablo de intergeneracional, los que pierden son los que no están con nosotras, con nosotros. Sí, gracias, aplaudimos como se aplaude aquí. Gracias. A vosotros.